Muy buenas tardes con todas y todos. En nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, reciban un cordial saludo y la más cálida bienvenida a esta nueva edición del ciclo de conferencias virtuales Lunes de Derecho. Nos complace profundamente contar con su presencia y agradecemos sinceramente el interés que han mostrado al participar en esta jornada académica, que abordará un tema crucial y profundamente vigente, el cual titula Más allá de las normas, Derecho laboral y el trabajo informal en el Perú. Permítame, en primer lugar, transmitir el saludo institucional de nuestra directora general, la doctora Lorenza Sarria García, quien reconoce y valora su compromiso con la formación continua y el fortalecimiento de una ciudadanía crítica y propositiva. Su activa participación es el reflejo que existe una comunidad preocupada por comprender, debatir y aportar en la construcción de un país más justo, inclusivo y con trabajo digno para todas y todos. Agradecemos de manera muy especial la presencia de nuestra distinguida expositora, la doctora Marilú Merzal Chillo, reconocida abogada laboralista, formada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. La doctora Merzal cuenta con una destacada trayectoria como litigante, docente universitaria y académica. Ha obtenido dos maestrías, una en la Georgetown University Law Center, con especialización en arbitraje internacional y resolución de conflictos, y otra en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde su tesis recibió mención sobresaliente. Además, ha complementado su formación con estudios en importantes centros académicos de Turín, Londres y Múnich. Actualmente ejerce la docencia en posgrado en la PUC, la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Católica de Santa María. Es también autora del libro De sueños a cenizas, reflexiones sobre el trabajo forzoso en el Perú, a propósito de la tragedia en las Malvinas. Una obra fundamental para entender los vacíos de protección en nuestro sistema laboral. La conferencia que hoy nos convoca tiene como objetivo brindar una mirada crítica y reflexiva sobre la compleja relación entre el derecho laboral y la realidad del trabajo informal en el Perú. Buscamos analizar las causas estructurales de la informalidad, sus consecuencias legales, sociales y económicas, y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el Estado para garantizar los derechos fundamentales de millones de trabajadores fuera del marco formal. Este espacio ha sido pensado para generar propuestas viables desde la gestión pública y el marco jurídico que contribuyan a la progresiva formalización del empleo en nuestro país. La ponencia de nuestra expositora invitada tendrá una duración de 70 minutos, tras lo cual abriremos una ronda de preguntas. Los invitamos a formular sus inquietudes a través de la opción de preguntas y respuestas de esta plataforma. Queremos que esta sea una sesión interactiva que nutre el análisis colectivo y amplíe las perspectivas desde diferentes enfoques y experiencias. Finalmente, recordamos que para acceder a la certificación es necesario permanecer conectados al menos el 90% del tiempo total de la conferencia. Reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Marilu Merstar por su generosa disposición para compartir su experiencia y conocimiento con nosotros, y agradecemos de manera muy especial a todas y todos ustedes por su valioso tiempo, su participación activa y el compromiso con la construcción de un mejor país donde el trabajo digno no sea una excepción, sino la regla. Doctora Merstar, le cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Bienvenida a los lunes de Derecho. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Torres. Muchas gracias al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esta invitación. Primero, quisiera confirmar si es que se me escucha correctamente y si se puede visualizar mi pantalla. Sí, doctora. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, el día de hoy nos pues llama este tema que es tan importante, ¿no? Como mencionaba el doctor Torres al inicio, ¿no? La informalidad laboral en nuestro país, ¿no? Y además ha incidido mucho en pues un concepto que también quería tocar el día de hoy, que es el concepto de trabajo decente, ¿no? Y cómo este concepto de trabajo decente además nos puede ayudar a alcanzar un trabajo digno y en condiciones justas para la mayor cantidad de peruanos en nuestro país, ¿no? El día de hoy también vamos a hablar un poco sobre qué cosa es el trabajo informal y qué es lo que representa en nuestro país, ¿no? Por eso justamente hablábamos en el título de la ponencia, ¿no? Sobre los retos y desafíos que tiene la informalidad y los retos y desafíos además que tiene ello para que se pueda aplicar el derecho del trabajo, ¿no? En nuestro país existen muchas normas laborales, ¿no? Tenemos muchas leyes, muchos beneficios, pago de distintos conceptos, pero la pregunta que nos queremos hacer el día de hoy es, realmente, ¿a qué universo de trabajadores en el Perú se les aplican esas leyes? ¿Y por qué?
¿no? Y finalmente vamos a cerrar un poco este análisis con algunos casos, algunos lamentables casos que han ocurrido en nuestro país, que obviamente nos van a hacer reflexionar sobre el trabajo informal y sobre todo sobre las condiciones de trabajo precarias en las que muchas personas laboran día a día y cerrando pues el conocido caso de las Malvinas, ¿no? Del año 2017, que es justo también el que mencionaba el doctor Torres en la introducción, el cual también vamos a analizar un poco el día de hoy. Y yo quisiera comenzar un poco hablando, ¿no? De una definición todavía un poco general de lo que es el trabajo informal, ¿no? Porque para poder entender, ¿no? Qué cosa es el trabajo, qué representa el trabajo informal en nuestro país, es importante que nosotros sepamos cómo definir el trabajo o el empleo informal, ¿no? Pues el empleo informal representa los empleos que no gozan de los beneficios estipulados por ley. ¿No? Estos beneficios van a ser la seguridad social, gratificaciones, vacaciones, pago de horas extra, etcétera. ¿No? Son, digamos, los beneficios a los que le corresponde todo trabajador que pues está en planilla, ¿no? Que está en una empresa, digamos, formalmente constituida. ¿No? Normalmente, como vamos a ver, no siempre, pero normalmente este empleo informal se sitúa en un sector informal. El sector informal va a estar pues compuesto por unidades productivas no constituidas, ¿no? Es decir, que jurídicamente hablando no existen, o sea, son empresas que no han sido registradas, que no se han registrado ante SUNAT, ¿no? Que no tienen personería jurídica, es decir, que no están inscritas como una empresa formal, ¿no? Y la mayoría de empleo formal, la mayoría no puede estar dentro de este sector informal, pero también, y como van a poder ver, como se puede apreciar en la diapositiva, ¿no? Hay una zona gris, ¿no? Que representa el empleo informal dentro del sector formal, es decir, empleo que no cuente con los beneficios, ¿no? Que se estipulan en distintas leyes, pero que pues sí están, digamos, dentro de alguna empresa formal o una empresa constituida, o sí tienen algún tipo, digamos, de contrato, ¿no? De vínculo con la empresa, ¿no? Es un empleo, vamos a llamarlo, semi-formal. Entonces, teniendo más o menos estos conceptos claros, ¿no? También vamos a hablar de algunos casos en donde claramente se puede ver donde el empleo informal, ¿no? O empleo en condiciones muchas veces precarias, ¿no? O empleo en condiciones que no respetan los derechos laborales, se encuentran dentro de empresas formales. Incluso vamos a ver también algunos casos. Ahora, quisiera traerles, ¿no? A colación algunas cifras, ¿no? Algunas estadísticas sobre la realidad, ¿no? Del empleo informal en nuestro país. Y por lo tanto, también, como vamos a ir desarrollando más adelante, ¿no? El verdadero alcance que tiene el derecho del trabajo y todas estas normas para, digamos, para todos los trabajadores, ¿no? Que hay en nuestro país. ¿No? Esta es una estadística eh, bueno, del INEI, ¿no? De un reporte de empleo de trabajo decente, ¿no? Que se hacía cada 2, 3 años, ¿no? Y se iba reportando cuál era el porcentaje de población económicamente activa, ¿no? Que trabajaba en el sector informal, ¿no? Este era de un estudio, ¿no? Que se hacían todos los años a través de una organización, ¿no? De una ONG, ¿no? De PLADES, y pues se podía ir viendo cómo se había incrementado, ¿no? Cómo se había mantenido la población económicamente informal, ¿no? Entonces acá se puede observar cómo en el 2011, 12, 13, 14, 15 y 16, pues hay más o menos una tendencia a mantener más o menos el mismo porcentaje de trabajo informal o de población económicamente activa, ¿no? Es decir, de las personas que son parte de las personas que están trabajando, aunque no están buscando trabajo y que están, digamos, activamente participando de la economía, ya sea, digamos, a través de un empleo formal o de un empleo informal, ¿no? Entonces, del total, ¿no? De personas que trabajan, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se puede observar que más o menos la tendencia en nuestro país ha sido de más de 70% de trabajadores informales. Es decir, voy a regresar al anterior filmín, ¿no? Esto querría decir que estamos hablando que en nuestro país se mantiene una tendencia de hace más de 10 años que más del 70% de los trabajadores se encuentran acá.
en un empleo informal. Es decir, un empleo que no goza de todos o incluso en algunos casos de ninguno de los derechos o beneficios que por ley le corresponden a todo trabajador. Y acá solamente hay algunos ejemplos. Seguridad social, gratificaciones, vacaciones, está sueldo mínimo, pago de horas extras, seguro, ¿no? Seguridad social incluye pensiones, un seguro de vida, ¿no? Por ejemplo, el seguro de vida ley, que lo vamos a analizar también a raíz de un caso peruano. 70% por lo menos, ¿no? De trabajadores en el Perú no tienen esos beneficios. O no tienen ninguno o tienen muy pocos. Y esa tendencia lamentablemente se ha mantenido a lo largo del tiempo. Acá hay, digamos, una continuación, ¿no? De la gráfica ya más actualizada, también del INEI, en donde podemos observar que los siguientes años, 2019, 20, 21, 22 y ya para el año 2023, se mantiene la tendencia incluso, ¿no? Y por eso ¿no? Muchos expertos hablan de que pues la pandemia, ¿no? Como se puede observar 2020, 2021, ¿no? Implicó un retroceso de muchos, muchos años en términos de formalidad laboral, ¿no? Como pueden observar en la anterior diapositiva, bueno, del 2011, 12, 13, había habido, digamos, una baja ligera, ¿no? Pero más o menos estábamos hacia la baja. En cambio, ¿no? Y hacia el 2019 más o menos iba por ahí también, 72%, 71%. ¿Y qué pasa en el año 2020? Se eleva a 75%. 2021, ¿no? Que es, digamos, ahí ya todavía estábamos en la pandemia, pero ya se podía recabar, ¿no? Se podía recoger un poco más de información. 76,8. Y eso que es de la información que se puede, digamos, de alguna manera recabar. Por eso algunos economistas, ¿no? Algunos expertos hablaban de que durante la pandemia, pues el Perú experimentó hasta incluso cerca de un 80% de trabajadores que trabajaban en el sector informal, ¿no? Entonces, esto lamentablemente, pues, lo que puede mostrar es que esa tendencia ha seguido incrementándose, ¿no? Y por bastante, ¿no? E incluso arriba, ¿no? Podemos observar el número en millones, ¿no? De trabajadores, 12 millones, 11 millones 200, ¿no? Y estamos hablando de 13 millones ya hacia el año 2023, ¿no? 13 millones de peruanos más, 13 millones 100 mil peruanos trabajando, ¿no? En condiciones de informalidad, que ahora vamos a analizar también qué cosa, qué más implica, ¿no? Trabajar en condiciones de informalidad. Se puede observar además también otro punto importante, es que, por ejemplo, ¿no? En el 2021 vemos que hay un 76,8 con 13 millones 156 mil. Pero en el siguiente año, 2022, que es este de acá, el porcentaje supuestamente baja, ¿no? Baja de 76 a 75. Pero ¿qué es lo que pasa con el número, ¿no? Con la cantidad de trabajadores informales? Aumenta, ¿no? De 13 millones 100 a 13 millones 400. ¿Y esto por qué es? ¿No? Y esto es muy importante porque esto lo que refleja es que aunque haya menos porcentaje, hay más trabajadores informales, ¿no? Si en el 2021 habían 13 millones 100 mil, el año 2022 habían 13 millones 400 mil, ¿no? Entonces eso lo que refleja es que aunque haya, digamos, un porcentaje menor, hay una mayor cantidad de trabajadores informales, ¿no? Y ahora vamos a ver también ello que implica, ¿no? Acá hay otra gráfica, digamos, que un poco también ilustra lo que yo mencionaba al inicio, ¿no? El porcentaje de empleo informal, 72%, empleo formal 27%, ¿no? Y lo que yo les decía al inicio, ¿no? Que dentro del empleo informal podemos tener empleo informal dentro del sector informal y empleo formal dentro del sector formal o fuera del sector informal también, como vamos a ver también en algunos casos, ¿no? Es decir, el problema es tan grave, ¿no? Y tan generalizado que no solamente podemos encontrar empleo informal en empresas no constituidas, en empresas informales, sino también en el sector formal, como vamos a ver, ¿no? Esta gráfica también ilustra, ¿no? Lo que mencionaba hace unos instantes sobre los porcentajes y la cantidad de trabajadores informales, ¿no? Entonces acá lamentablemente se puede observar cómo
si bien puede haber una un decrecimiento, ¿no? del empleo informal, como está acá, ¿no? que es esta línea naranja de puntos verdes, va hacia abajo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el empleo informal en el Perú está bajando, pero si uno se va arriba, que se va, digamos, al número en personas, el número aumenta, 14, 14, 15, 16, 17. Entonces es exactamente lo que yo les comentaba hace unos instantes, ¿no? Esto quiere decir que a pesar de que hay unas pequeñas, digamos, mejoras a nivel de porcentajes, en términos de cantidad, hay más trabajadores informales conforme van pasando los años. Esta es la misma gráfica, digamos, de manera continuada, no es como si esta gráfica de acá, que está hasta el año 2019, continuara, ¿no? Ya hacia los años 2020, 21, 22 y 23, ¿no? Acá se puede evidenciar quizás de una manera un poco más clara el impacto que tuvo la pandemia, ¿no? En la pandemia del COVID-19 no tuvo un impacto también muy fuerte, un retroceso muy significativo en términos de trabajo formal, ¿no? Como se puede observar en la gráfica, ya digamos, hace 10 años se venía con una mejoras ligeras, ¿no? Pero con una tendencia a que la informalidad vaya bajando. De un puntito en un puntito, ¿no? Porque 74.3, 73.7, 72.8, en realidad eran poquitos decimales, pero había una tendencia a la baja, ¿no? Cosa que lamentablemente retrocedió muchísimo a la pandemia 2020-2021, estamos hablando de 76%, porcentaje que no teníamos ni siquiera en el 2011, ¿no? Por eso muchos economistas, ¿no? Historiadores, ¿no? y académicos en general hablan que lamentablemente la pandemia significó un retroceso de progreso de trabajo formal en 10 años, de por lo menos 10 años. Es como si hubiéramos retrocedido 10 años, ¿no? de progreso de formalización, ¿no? de inscripción de las empresas, de pago de un poco más de beneficios a los trabajadores, pues, que laboran en estas condiciones. Hay otra conclusión también importante de este gráfico, ¿no? La gran mayoría de trabajo informal en nuestro país se concentra en el sector rural, ¿no? 94 por ciento, ¿no? respecto del sector urbano, ¿no? Y esto también, ¿no? es importante porque vamos a analizar también qué sectores tienen más trabajo informal y por qué, ¿no? Pero acá ya, digamos, hay una primera conclusión, ¿no? Que la mayoría de trabajo informal se va a concentrar en las zonas rurales, ¿no? Lo mismo respecto de la evolución, ¿no? del empleo informal, son estas columnas en verde, respecto del empleo formal, ¿no? que claramente pues, ha tenido incrementos muy, muy bajos, ¿no? Y acá también se puede evidenciar como el año 2020, 2019 y 2020 sobre todo, 2021, hay un fuerte golpe por la pandemia, ¿no? Se puede observar que más o menos también desde el 2010, ¿no? El empleo informal había ido creciendo un poquito, aunque sea un 0.1 en decimales cada año. Pero en la pandemia pues existe una caída de casi 4.5 puntos, ¿no? De 5% a raíz de la pandemia, ¿no? Cosa que claramente pues ha sido y sigue siendo muy difícil, ¿no? Digamos, volver a reconstruir, ¿no? O de volver a avanzar o tratar de recuperar el punto en el que estábamos previo a la pandemia, ¿no? Creo que este gráfico quizás como es de rayas no pueda evidenciar más, ¿no? el drástico, ¿no? el drástico incremento y el retroceso gigante, ¿no? que significó la pandemia en el Perú, ¿no? Porque quizás cuando lo vemos en gráficos así, ¿no? como son gráficos más chiquitos, ¿no? Parece que el punto entre, digamos, este año 2019 y este año 2020 o 2021, el salto no hubiera sido tan grande. Pero cuando se mira, digamos, de esta manera más detallada, se puede observar cuánto retrocedimos a raíz de la pandemia del COVID-19. Muchas empresas cerraron, muchas empresas lamentablemente tuvieron que de reducir personal, ¿no? Y lamentablemente eso hizo que muchas personas que tuvieran que, pues, seguir trabajando pasen a trabajar en el sector informal, ¿no? Y es una situación además que a la fecha no se ha revertido, ¿no? Si bien
han habido ligeras mejoras, ni siquiera estábamos a como estábamos, por ejemplo, ya en el año 2016 o 17, ¿no? Entonces ese golpe ha sido tan duro que no solamente ha implicado un retroceso de más o menos 10 años, sino que además va a implicar y sigue implicando una recuperación sumamente lenta, ¿no? En términos de empleo formal, ¿no? También la estadística, ¿no? Nos evidencia que existen ciertos tipos de empresa, ¿no? En donde se concentra más el empleo informal. Las empresas, las micro y pequeñas empresas, las empresas que tienen entre 2 y 10 trabajadores son las que más concentran empleo informal, ¿no? Como se puede ver en el gráfico respecto de las medianas o las grandes empresas que concentran mucho menor trabajo informal. Lo mismo también respecto de sectores. Existen ciertos sectores, ¿no? Ciertas empresas, ¿no? Que también tienen una mayor concentración, ¿no? Que tienen eh, una mayor incidencia de trabajo informal, como se puede observar en el caso de la agricultura y la pesca, ¿no? Que son, digamos, los sectores que más empleo informal concentran, ¿no? Así como también los restaurantes, el transporte, ¿no? Incluso también, ¿no? La minería. Y eso que esta información no también no es 100% exacta, ¿no? Porque hay muchos sectores en los que es muy difícil pues levantar, digamos, esta información para poder, pues, saber con exactitud cuáles son los números, por ejemplo, de la minería informal, ¿no? Que es, o de la tala informal, por ejemplo, que tampoco aparece en este gráfico, ¿no? Es por eso, además, que, pues, cuando se habla, ¿no? Muchas veces de reformas, ¿no? Y nos comentaba el doctor Torres al inicio, ¿no? De aspirar, ¿no? De buscar alcanzar el trabajo decente, ¿no? Cuando se hablan de reformas de políticas públicas, muchas veces se parte por hacer más normas, por hacer más normas, que se creen más beneficios, por aumentar un bono, por aumentar un pago, ¿no? Por liberar, digamos, CTS, por liberar, digamos, AFP o ese tipo de pagos que solamente benefician a 20% de los trabajadores en el Perú, 25%. Y los otros 75% que no tienen beneficios sociales, que no tienen seguridad social, que no tienen una pensión, no se les aplica nada de estas normas. Por eso, como vamos a ver también ya hacia el final de esta exposición, con algunas iniciativas, ¿no? Que han habido en nuestro país de políticas públicas, las políticas públicas deben apuntar a una mayor formalización y a aspirar a que el concepto de trabajo decente alcance la mayor cantidad de trabajadores, formales e informales. En esta siguiente pues, diapositiva también se puede observar que hay un correlato entre cuánto gana un trabajador formal respecto a un trabajador informal. Y podemos observar que la brecha pues, es gigante, ¿no? En azul, ¿no? Se puede observar más o menos, ¿no? Un promedio de cuánto puede ganar un trabajador formal. Y en el mismo puesto, ¿no? Pero en el sector informal, la misma persona, ¿no? Veamos la diferencia gigante en el sector primario, por ejemplo, 3.600 soles respecto de 300 soles. En el sector transformación de bienes, 1.300 soles respecto de 600. En el sector servicios, 1.290 respecto de 520, ¿no? Son trabajadores que muchas veces ni siquiera perciben el sueldo, ni cerca, ni cercano al sueldo mínimo vital, ¿no? Entonces, tengamos esto en mente cuando pensemos en reforma, cuando pensemos en políticas públicas, ¿no? Y reformas del sector informal, ¿no? También, pues, es importante mencionar que este problema, este gran problema, ¿no? De la informalidad en el Perú también puede tener un correlato, ¿no? Un impacto económico, ¿no? Que nos puede ayudar a quizás a entender un poco mejor este fenómeno, ¿no? Como se puede observar en esta gráfica, ¿no? También del INEI, este cuadrado naranja, ¿no? Que es el que está a la izquierda, que es resaltado en amarillo, representa la participación del sector informal en la economía, ¿no? En el Producto Bruto Interno. Entonces, acá se puede observar
que si ya hemos visto, digamos, la cantidad de trabajadores informales, estamos hablando de un 75%, estamos viendo que ese 75% de masa crítica de trabajadores únicamente aporta el 20% de la economía en el Perú, del PBI. Y podemos observar además que esa tendencia se ha mantenido en los últimos 15, 20 años, ¿no? Y eso no ha cambiado, ¿no? Lo que quiere decir, pues, que si bien estamos hablando de muchos trabajadores, ¿no? De muchas personas, no participan de una manera muy significativa en la economía, ¿no? Sino únicamente menos de un 20%, 18,9% respecto de casi 80% de trabajadores que hay en el país, ¿no? Entonces, quizás eso nos ayude a entender un poquito mejor el problema económico que hay detrás, ¿no? Del empleo informal y muchas veces de estas políticas públicas que mencionaba el doctor Torres al inicio, ¿no? Para justamente tratar de erradicar el empleo informal, ¿no? Esta gráfica en realidad pues representa lo mismo que mencionaba anteriormente, pero ya se puede ver, digamos, desagregado a lo largo de los años, ¿no? Del 2007, 2008 hasta el 2018, incluso ya más actualizado, y en realidad la participación en la economía del sector informal es muy baja, ¿no? Entonces, no existe un correlato, no es como si la gran mayoría de trabajadores, ¿no? Que pesa por acá, aporta este poquito en la economía, mientras que este poquito de trabajadores, que son los trabajadores del sector formal, aportan casi toda la economía, 82%, ¿no? Entonces, ahí hay un relato económico, ¿no? Que es, digamos, absolutamente desproporcionado, ¿no? Respecto de la cantidad de trabajadores y la participación que van a tener en el Producto Bruto Interno o en la economía peruana. También existe un correlato, digamos, geográfico que incide, ¿no? Directamente en el empleo informal. Es decir, hay ciudades y departamentos que tienen más empleo informal, ¿no? Primero por temas geográficos, ¿no? Por temas, digamos, de dónde se encuentran estas ciudades en el país. Y segundo, por qué tipo de actividades económicas predominan en estas ciudades, ¿no? En estos departamentos, ¿no? Y acá se puede observar que estos departamentos que están en rojo, ¿no? Puno, Cusco, Huancavelica, ¿no? Son los departamentos en el país que tienen el mayor porcentaje de informalidad. Y en general, en realidad, la mayoría, ¿no? De departamentos están en ya sea rojo oscuro o este rojo intenso, ¿no? Que quiere decir que tienen entre 80 y 100% de informalidad. Y como se puede observar, es casi el 80% de departamentos en nuestro país, exceptuando los países que además son de la costa. Pero se puede observar que prácticamente es pues absoluto que se concentre el trabajo informal en toda la sierra y en toda la selva de nuestro país, como se puede observar, ¿no? Veamos las cifras, ¿no? Hay departamentos como Huancavelica, Apurímac, que tienen 95% de informalidad huancavelica, Apurímac 90%, Puno 90%, Huánuco 90%, Cajamarca 89%. Es decir, tenemos prácticamente cerca de más de 15 departamentos en nuestro país que tienen más de, digamos, 90-80% de informalidad, ¿no? Y voy a ir aprovechando, yo sé que tenemos un espacio al término de los 10 minutos, pero yo muy amablemente también le había comentado pues al doctor Torres que a mí me gusta mucho ir respondiendo a las preguntas conforme van saliendo, ¿no? Para no perder un poco el hilo de lo que estaba conversando con ustedes. Entonces voy a aprovechar también justo eh, algunas consultas que me parecen muy interesantes, ¿no? Sobre el tema de la fiscalización, ¿no? Que nos comenta uno de los asistentes, ¿no? Justamente ya hacia el término vamos a ver algunas iniciativas sobre cómo fiscalizar a los informales, pero ese justamente es uno de los problemas, ¿no? De las políticas públicas, un problema práctico, ¿no? Que se va a evidenciar, por ejemplo, en este conocido caso de las Malvinas, ¿no? En este caso que vamos a tocar de la Galería Nicolini, en donde se dio una inspección después del accidente de trabajo mortal. Pero vamos a ver, digamos, en qué queda esa inspección, ¿no? Porque justamente
como yo les decía al inicio, ¿no? Una empresa informal no está, digamos, constituida, entonces va a haber una imposibilidad práctica de fiscalización, porque incluso haciendo, digamos, el procedimiento, ¿no? Se puede hacer una investigación, se pueden citar a las comparecencias, la fiscalización va a ser muy difícil, ¿no? Porque es como si estuvieras fiscalizando a alguien que no existe, o estás fiscalizando a alguien que no existe, digamos, desde el derecho, porque no es una persona jurídica constituida. Nadie va a ir a las comparecencias, pero sobre todo no vas a poder sancionar, ¿no? Porque es una empresa que no está constituida, ¿no? En general, respecto del empleo informal, hay distintas políticas, aprovechando además la pregunta de Giselda, ¿no? Porque pregunta un poco qué políticas hay o qué medidas se han tomado respecto de, en general, de las personas que trabajan en el sector informal o de los adolescentes, ¿no? En general existen una serie de políticas públicas, ¿no? Como por ejemplo el Plan Nacional de Erradicación de Trabajo Forzoso, el Plan Multisectorial de Erradicación de Trabajo Forzoso, el Plan Nacional de Empleo Decente, la Estrategia Nacional de Trabajo Infantil, que abarcaría concretamente, pues, en realidad a todos los menores de edad, incluyendo los adolescentes, ¿no? Eh, en donde justamente se establecen una serie de medidas, ¿no? Para tratar de evitar el trabajo, digamos, el trabajo en ciertas condiciones de, en este caso, los menores de edad, ¿no? Y aprovechando además la pregunta de Giselda, sí se pueden tramitar permisos de trabajo para los adolescentes de 15, 16 y 17 años, ¿no? Pero solo para ciertas actividades, ¿no? Los menores de edad, ¿no? En ningún caso pueden realizar, pues, trabajos que impliquen riesgo, ¿no? Y que no sean seguros. Entonces, si bien se permite en nuestro país a los adolescentes, digamos, o a menores de edad trabajar, se necesita un permiso especial, ¿no? Que tiene que ser otorgado por los padres, hay todo un procedimiento que además tiene que ser parte, digamos, de firmar el contrato de trabajo, pero además hay ciertas condiciones especiales porque ningún menor de edad puede prestar servicios en trabajos que sean peligrosos, ¿no? Y además eso también se encuentra bastante regulado, ¿no? Ahí sí he visto, por ejemplo, yo en la práctica, ¿no? Más fiscalizaciones en ciertos establecimientos, ¿no? En donde ahí sí, digamos, se hace la fiscalización, sobre todo en establecimientos de comercio, restaurantes, turismo, ¿no? En donde sí, digamos, la SUNAFIL, por ejemplo, va y pide los documentos, ¿no? A efectos de poder saber si es que se está o no cumpliendo con todos estos permisos, ¿no? Que están en la norma para que una persona menor de edad pueda estar trabajando, ¿no? Existe mucha informalidad, pero hay muchas empresas formales que desean poner, pero ellos no quieren. Y esta pregunta de Elizabeth, ¿no? Me lleva a un punto muy importante, ¿no? Que además justo es lo que iba a tocar en la siguiente diapositiva. Por eso que quiero aprovechar la pregunta de Elizabeth. Muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa también? ¿No? Hay dos caras de la moneda, ¿no? Hay, digamos, hay tres en realidad. Hay la cara Estado, que es la cara de políticas públicas, de las normas, lo que hablaba el doctor Torres al inicio. Tenemos la cara empleador, ¿no? Que es lo que les hablaba yo un poco, empleador formal, informal se constituye. Pero hay una tercera cara, que es la cara, digamos, de la parte trabajadora, ¿no? Y hay una íntima relación entre el trabajo formal y el acceso a la educación, o el trabajo informal y el acceso a la educación. Por eso es tan importante, ¿no? Que exista una sensibilización, una concientización de lo importante que es que los trabajadores también, como menciona Elizabeth, ¿no? Muchas veces los trabajadores no quieren ser formales, no quieren ser parte de la planilla porque, claro, asumen o piensan que van a ganar menos, vamos a ponerlo ganar menos entre comillas, cuando no se dan cuenta que en realidad, si bien, digamos, el neto después de contribuciones o aportes, porque hay algunos aportes que los asume el empleador, otros los asume el trabajador, pero todos esos son pensados en sus contingencias a futuro, una seguridad social, una pensión. ¿Qué pasa si la persona tiene un accidente que, ojo, puede ser un accidente de trabajo o puede ser un accidente común? O sea, yo me puedo caer de las escaleras y sufrir un accidente que nada tiene que ver con mi trabajo y tener una invalidez y tener acceso a un seguro, a una prestación, a una pensión, a un subsidio. Todo eso nos da el sistema formal. Pero muchas veces el trabajador en el corto plazo está pensando, no, voy a ganar menos porque me van a hacer todos estos descuentos de ley. Entonces, la verdad que, y porque va a demorar, ¿no? Porque el depósito es a través de una cuenta, prefiero que me paguen así, ¿no? Digamos, al cash, ¿no? Que no me dan ningún descuento, que no hagan ninguna retención, ningún aporte a nada, entonces así tengo más líquido, ¿no? Y muchas veces los trabajadores no quieren.
¿no? También justamente he traído algunas iniciativas que ha tenido la SUNAFIL, justamente tratando de concientizar más a los trabajadores para que puedan, uno, hacer más sencillo el proceso de formalización, pero dos, concientizarlos, ¿no? Sensibilizarlos para que entiendan, como nos menciona Elizabeth, que pasarlos a planilla o que sean informales no es algo que vaya en contra de ellos, ¿no? Para que ellos también puedan entender cuáles son las ventajas que les ofrece el sistema informal para que puedan acceder a él, ¿no? Justamente otra pregunta muy interesante de Milciades. Vamos a tocar el caso McDonald's, lo tengo en siguientes diapositivas, entonces ahí voy a regresar justamente a los a estas estadísticas, ¿no? Y bueno, eh, cómo cómo es que se relaciona, ¿no? Ya algo había comentado a raíz de la pregunta de Elizabeth sobre la informalidad y el acceso a la educación, ¿no? Pero esto también es bien importante, porque si bien hay casos en donde es el trabajador, digamos, el que no desea, digamos, acceder a este sistema, también hay muchos casos de empleadores, ¿no? De empleadores informales que son personas naturales, como hemos visto, MIPES, ¿no? Empresas muy pequeñas que poco, ¿no? Digamos, no tienen casi trabajadores y que además ellos mismos, ¿no? Como empleadores informales, contratan en la informalidad a sus trabajadores. Y esto es importante porque hay una relación también directamente proporcional entre el sector formal y el acceso a la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor nivel educativo de una persona, existen menos probabilidades que trabaje en el sector informal. Y el sector informal más bien concentra a un universo de personas que, que han tenido un menor acceso a la educación, que únicamente han tenido acceso a una educación primaria o máximo secundaria. Pero igual es un porcentaje muy alto, 30%, ¿no? De personas que solamente han terminado la educación primaria y no han tenido acceso a educación secundaria. Eso va a tener una influencia directa en si después, cuando comiencen a trabajar, van a trabajar en el sector formal o si van a trabajar en el sector informal. Y mientras un mayor nivel, digamos, un mayor acceso, ¿no? A nivel educativo tenga una persona, son menos las probabilidades de que trabaje en un sector informal y que en todo caso labore en un sector formal. Acá hay una pregunta muy importante de Alessandro, que voy a aprovechar también, que tiene también bastante que ver un poco con el problema de la educación. La educación es un factor muy importante que influye directamente en la baja competitividad que tenemos nosotros como país y altas tasas de informalidad. Pero hay otros factores, como los que mencionan Alessandro. No es la poca oferta laboral, sino es que no existe una coincidencia entre la oferta y la demanda laboral. Existen ciertos factores específicos como la educación, esta falta y no me refiero solamente a acceso a educación, digamos, a nivel primario, sino también falta de acceso a educación técnica. Hay un desfase entre personas que egresan de la universidad y la necesidad que tenemos de ciertas carreras y la falta, por ejemplo, de técnicos especializados, porque no tenemos escuelas técnicas y no tenemos egresados. Entonces tenemos puestos que sobran para educación técnica, pero no tenemos técnicos y tenemos universitarios en exceso, ¿no? Solamente para poner un ejemplo, como menciona Alessandro, la carrera de Derecho es la carrera más estudiada en todo el país. Creo que todas las facultades, todas las universidades de nuestro país tienen Derecho. No solamente en Lima ya estamos en el número, en más de 100.000 abogados, más o menos al año se dan entre 20 25 solamente de un colegio de abogados, sin contar el resto, y solamente Lima. No estamos hablando de provincias. Entonces, por ejemplo, ahí no hay un correlato entre la oferta y la demanda, ¿no? Hay muchos abogados. Eso da lugar al subempleo, ¿no? El problema en el país, como vemos incluso en las altas tasas de informalidad, nuestro problema no es el desempleo, nuestro problema es el subempleo. Entonces, hay varios factores, educación es un factor, pero también no ha habido un crecimiento, digamos, uniforme entre la oferta y la demanda económica. Entonces, sobran algunos profesionales y nos faltan otros. Y luego eso que genera un subempleo. Entonces, puedes tener una persona que estudia una carrera universitaria y una maestría, pero que trabaja en el sector informal porque no, porque no fue lo suficientemente competitivo, porque hay un desfase entre la oferta y la demanda. Esos factores, por ejemplo, que menciona Alessandro, se encuentran muy estudiados a fondo en el Plan Nacional de Empleo Decente. El Plan Nacional de Empleo Decente es una política pública
que ha sido recientemente publicada, no fue publicada en el año 2021, y ya se tienen los primeros análisis de este plan del año 2022 y 23. Sí, 2022 y 23, ¿no? Porque se ha cerrado, digamos, la fecha de análisis el año pasado, 2024, y ahí, por ejemplo, se puede observar que existen distintas metas u objetivos estratégicos para tratar de justamente alcanzar un mayor empleo decente en el Perú y se abordan todos estos factores que inciden directamente en el empleo informal, incluyendo el tema económico, que tiene mucho que ver con el poco correlato que existe entre la oferta y la demanda, que también genera empleo informal. No son distintos factores. Yo me quería centrar en la educación, porque es el factor más importante, pero existen otros, como mencionaba Alessandro, que es este desfase que existe entre oferta y demanda, y eso a su vez genera subempleo y condiciones de trabajo informal. Ahorita voy a hablar justamente de las Malvinas. Luis, lo voy a dejar ahí todavía en el tintero porque justamente ese es uno de los casos que vamos a analizar el día de hoy. Esta gráfica solamente confirma lo que yo mencionaba hace unos instantes, ¿no? Que a menor nivel de educación, más posibilidades de trabajar en el sector informal. A mayor nivel de educación, menos probabilidades de trabajar en el sector informal y eso además que se ha mantenido a lo largo de los años. Este gráfico que yo les mostré estaba hasta el año 2016 y esa tendencia se mantiene en nuestro país. Por eso yo siempre digo que el mayor problema en nuestro país es, uno, acceso universal a la educación y dos, es acceso a la educación de calidad, ¿no? Y bueno, ahora sí quisiera que conversemos sobre el caso Las Malvinas, justamente a raíz del comentario de Luis, ¿no? Que menciona entonces cómo quedan las investigaciones penales si no existe dicha empresa informal. Muchas gracias, Luis. Yo justamente ahora que hablemos de Las Malvinas, voy a comentarles un poquito el caso y voy a comentarles además que acá han habido dos frentes. Primero, el frente penal, que es lo que menciona Luis, que es el proceso penal que se siguió ante los empleadores de Joby y Jorge Luis, que fueron los chicos que fallecieron en Las Malvinas, pero también un frente administrativo, porque también se hizo una inspección por parte de Sunafil a la empresa Ecolux, que era la ferretería que contrató a Joby y Jorge Luis, ¿no? Y ahí vamos a abordar un poco esos frentes. Lamentablemente, en ambos frentes no ha habido justicia en ninguno de los casos. Bueno, y este es pues, el lamentable caso de las Malvinas. En este caso, dos chicos de 19 y 20 años fallecieron pues quemados en este contenedor metálico en el quinto piso de la Galería Nicolini en Las Malvinas, en el centro de Lima. ¿Qué es lo que había pasado? En estos dos pisos, voy a aprovechar esta foto, en estos dos pisos de acá funcionaban ferreterías, ¿no? Funcionaban ferreterías. En los pisos 3, 4 y 5 habían almacenes o bodegas. Hacia los últimos pisos, como se puede observar, esos almacenes eran de estos contenedores metálicos, ¿no? Que son estos containers en donde se traslada mercadería. En uno de estos de acá, en el quinto piso, ahí es donde estaban Joby y Jorge Luis. ¿Y qué están haciendo Joby y Jorge Luis? Trabajando. Ellos trabajaban todos los días en estos contenedores de acá arriba, falsificando fluorescentes. Ellos pues agarraban una caja de fluorescentes de una marca china, le retiraban la etiqueta y le pegaban una etiqueta de marca Philips. Y luego por cada caja de fluorescentes falsificados que completaban se les pagaba un destajo, ¿no? Un monto, ¿no? Y ellos pues trabajaban, mientras más cajas de fluorescentes falsificaran, pues entonces más dinero podían, digamos, recibir un mayor pago, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Ese día, en junio del 2017, pues habían dos chicos, en realidad era pues un chico mayor de edad con su hermano, que era un niño, que estaban en la parte de las ferreterías, estaban jugando con fósforos. Y cuando estaban jugando con fósforos, lamentablemente una chispa cayó en parte del material inflamable, porque como esto era un centro ferretero, como se puede observar acá, había mucho material inflamable. Entonces comienza el incendio de manera súper rápida, ¿no? Porque había pues pinturas, tinners y un montón de material inflamable. Una vez que comienza el incendio, todas las personas pudieron escapar de los primeros pisos en donde estaban los locales comerciales, ¿no? Las galerías, las ferreterías, las galerías comerciales. Las únicas personas que no pudieron escapar y que fallecieron fueron Joby y Jorge Luis, que se encontraban encerrados en este contenedor metálico. Ellos trabajaban más o menos entre 10, 12 horas encerrados en este contenedor metálico haciendo estas falsificaciones de los fluorescentes. No solamente eso, sino que
Ellos trabajaban, no tenían luz, como se puede observar en la foto, no hay ventilación, ni siquiera podían ir al baño. Si querían ir al baño, tenían que llamar a su jefe para que les abra la puerta, porque estaban encerrados con llave y con candado, ¿no? Si querían miccionar, lo hacían en una botella que tenían ahí. Y si querían hacer una deposición, tenían que llamar al jefe para que les abra la puerta para poder ir al baño. Si bien en el Perú se abolió la esclavitud en el año 1854, este caso lo que evidencia es que todavía hay trabajo esclavo en el Perú en la actualidad. Los chicos no pudieron salir. Y como este caso ya es en el año 2017, ya para esa época, pues lamentablemente muchas personas ya tenían un teléfono, ¿no? Un teléfono, digamos, un teléfono inteligente. Entonces los chicos hacen una videollamada, nos mandan un video por WhatsApp a sus familiares para despedirse. Los bomberos intentaron llegar unas 5 veces a este piso, acá, voy a regresar al anterior, acá. Pero el incendio era tan fuerte que no pudieron llegar. El incendio fue un incendio de grado 5, ¿no? Yo tuve la oportunidad además de conversar con un director de los bomberos que estuvo en el incendio en el año 2017, que fue mi alumno, y me contó cómo intentaron todas las unidades de bomberos disponibles con una desesperación tal tratar de apagar el incendio, pero era imposible. No solamente no podían apagarlo, sino que no podían llegar hasta acá arriba. Incluso cuando trataban de acercarse, como el fuego ya había crecido de tal manera, no tenían acceso a los containers. E incluso, otro dato, incluso cuando ya se había apagado el incendio, que demoró casi 3 días en apagarse el incendio y 2 días más en que los tóxicos, los humos tóxicos de todos los solventes y las pinturas desaparezcan para que los bomberos puedan entrar, aun cuando ellos pudieron ingresar 5 días después del incendio. Se demoraron 2 horas en abrir el candado y la cadena con la que se había encerrado a Joby Jorge Luis en ese contenedor, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que pasó en el caso de las Malvinas. Y esto me lleva justamente, además, también a un comentario que se relaciona un poco con lo que mencionaba Elizabeth, pero también con una pregunta que estoy viendo en el chat, ¿no? ¿Por qué es que una persona, ¿no? O un ciudadano se arriesga o aceptaría trabajar en estas condiciones todos los días? Y esta pregunta, ¿no? Que la hace Arnado en el chat es muy importante porque yo vi Jorge Luis tenían más de 3 meses trabajando en estas condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los días ellos iban a su casa y al día siguiente decidían volver a trabajar encerrados en ese contenedor metálico por 6 horas, sin ir al baño, sin refrigerio, sin luz, sin ventilación. Encerrados como animales bajo llave y candado. El incendio fue algo coyuntural que se dio por dos personas que estaban jugando con fuego, que también tuvieron su proceso penal, pero por un delito de poner a las personas en peligro. Pero la verdadera razón por la cual ellos fallecieron es porque estaban encerrados, porque trabajaban encerrados, porque trabajaban en condiciones de esclavitud, porque trabajaban en condiciones de trabajo forzoso. En, y esta fue, pues, una de las últimas llamadas de uno de los jóvenes, ¿no? Que decía, tío, ya fue, voy a morir, ¿no? Es cuando ya se despiden, cuando ya saben que no los van a poder sacar, lamentablemente, ¿no? Que cuiden a su hija y que no dejen que mi amita llore. ¿Y por qué personas aceptarían trabajar en esta condición? Porque hay personas que están en ciertas condiciones de extrema vulnerabilidad que incluso aceptan trabajar en estas condiciones todos los días. ¿Y esto por qué es importante? Porque al final a los empleadores se les condena por los delitos de trata de personas y trabajo forzoso. Y para el trabajo forzoso tiene que haber un trabajo involuntario. Y acá estos chicos, digamos, iban todos los días a este centro de trabajo.
Pero ¿qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué es lo que dice nuestro Código Penal? ¿Qué es lo que dicen, digamos, los jueces o las salas penales? Que ese consentimiento o esa voluntad está viciada cuando una persona está en una situación de extrema vulnerabilidad, que es la situación que te lleva a aceptar trabajar todos los días encerrado en un contenedor metálico, sin ir al baño, sin refrigerio, sin luz y encerrado por 5, 6, 7, 8, hasta 9 horas con llave y con candados. Es decir, estás recluido, ¿no? No puedes, estás privado de tu libertad. Y estas son algunas de las condiciones, ¿no? Un poco quizás para que puedan, pues, tener un poco más de herramientas del caso de las Malvinas, ¿no? Hubo un reclutamiento, porque además estos chicos, Jovi y Jorge Luis, no, eh, no es que llegaron así nomás, ¿no? Sino los reclutaron, ¿no? Eso se hizo, digamos, en la investigación penal, ¿no? Que fue una también de las preguntas de sus compañeros, ¿no? Eh, Ellos fueron recluidos, ¿no? Por una persona que había sido mandada por uno de los empleadores. Los empleadores eran dos personas, ¿no? Dos señores que eran pareja, que eran los dueños de una ferretería que estaba en el primer piso. Esa ferretería se llama Ecolux, y esa ferretería es la ferretería a la que se le hizo la inspección laboral que mencioné también hace unos instantes. Y esa pareja pues eran los únicos dueños, ¿no? De ese negocio. Y esa pareja de esposos que tenían esa ferretería eran quienes habían, digamos, empleado a Jovi y Jorge Luis para que les falsifiquen los fluorescentes en el quinto piso, en el contenedor metálico, y luego esos fluorescentes falsificados los vendían en su ferretería en el primer piso, ¿no? Pero ellos no llegan, digamos, solos. Ellos llegan porque habían sido recluidos. La remuneración que percibían era ínfima, ¿no? Se habla de que percibían 3 soles por cada caja de fluorescentes que falsificaban, o incluso se habla que después en una investigación que realizó un periodista, la esposa de esta pareja que contrató a los chicos les pagaba menos, o no les pagaba, o les decía, no, ya te pago la otra semana, y trabajaban gratis hasta que a los señores se les ocurría pagarles, ¿no? Y les llegaron a bajar el sueldo a 1,80 por caja, ¿no? Los trabajadores eran muy vulnerables. Uno de los chicos había acabado educación secundaria, pero el otro ni siquiera había acabado el colegio, ¿no? No tenían un mayor grado de instrucción, vivían en una situación de pobreza extrema, ¿no? Vivían digamos, en habitaciones, en un asentamiento humano invadido, ¿no? Sin servicios básicos, ¿no? Sin agua, luz, desagüe, ¿no? En un cuarto, digamos, unifamiliar, donde toda la familia dormía en el suelo, ¿no? En condiciones absolutamente vulnerables. Y además, toda la familia de ambos chicos, de Jovi y Jorge Luis, también eran empleadores informales, todos eran informales. Otro elemento importante, eran muy jóvenes, o sea, eran vulnerables en el sentido de que tenían bajo nivel de educación, vivían en situación de extrema pobreza, eran jóvenes, tenían 19 y 20 años. Uno de ellos tenía una bebé recién nacida de 1 mes, entonces tenía, digamos, carga familiar. Entonces, estos son los factores de vulnerabilidad que justamente tenían estos chicos, ¿no? Que eso también se relaciona a otro de los comentarios, ¿no? Que ven en el chat, ¿no? Ellos, y efectivamente, ¿no? Por eso un poco mencionando lo que dijo el doctor Torres al inicio, ¿no? Yo he escrito un libro sobre esta tragedia y el libro, el título del libro se llama De sueños a cenizas. ¿Por qué? Porque como nos mencionan en el chat, estos chicos buscaban el pan de cada día para poder alimentarse ellos y a su familia. Y por eso es que ellos aceptaban trabajar así. Por necesidad es que muchísimos peruanos, no solamente yo y Jorge Luis, sino muchísimos peruanos más trabajan y aceptan trabajar así, arriesgando su vida, arriesgando sus derechos, trabajando sin libertad. Ellos sabían que todos los días los iban a encerrar. Tenían meses trabajando así, meses. Y otro dato muy importante, antes del incendio trágico, habían habido otros chicos que habían trabajado en exactamente esas condiciones. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos renunciaron. Ellos renunciaron y ellos pudieron salvarse. Ellos comparecen al proceso penal que se hizo a estos dos empleadores que contrataban a Yobi y Jorge Luis.
y ellos aparecieron en el proceso penal como testigos protegidos, se mantuvo su identidad anónima, pero ellos dijeron que ellos habían estado trabajando ahí, pero renunciaron porque no les gustaba trabajar encerrados. ¿Eso qué nos dice? Que ellos estaban en un estado de un poquito menos de necesidad que yo y Jorge Luis, porque ellos sí renunciaron. En cambio, yo y Jorge Luis, por necesidad, como menciona su compañero en el chat, no tenían otra opción y por eso seguían aceptando trabajar en esas condiciones. ¿Y por qué se les encerraba? Muchas gracias, Gladys, por la pregunta. Voy a regresar a mi cuadro comparativo. El argumento que dijeron los empleadores en el proceso penal es porque era para que no les roben. O sea, los empleadores, que eran una pareja de esposos, para que no les roben la mercadería, los encerraban. ¿Y cómo es que se sabe esto? Porque la persona que trabajaba antes para esta pareja que tenían la ferretería, también comparece al proceso penal, da declaraciones, y él sí era una persona de confianza de los esposos, dueños de la ferretería. Entonces a él no lo encerraban. Pero cuando él renuncia y se va a otro trabajo y tienen que contratar a estos chicos, que primero fueron otros chicos que renunciaron y luego fueron Jovi y Jorge Luis, como no los conocían y eran nuevos, digamos, el empleador les dijo, bueno, yo los voy a encerrar. No le dijo a los chicos, le dijo a este ex trabajador, yo los voy a encerrar porque no les tengo confianza, tengo miedo que me roben la mercadería. Esa era la razón. Pero ¿qué fue lo que dijeron en el juicio penal a raíz de lo que menciona Gladys? Dijeron una serie de cosas absolutamente sin sentido. Dijeron que los chicos, ese día yo vi Jorge Luis, voy a regresar a esta diapositiva, que los chicos yo y Jorge Luis habían aparecido en la ferretería y que les habían pedido al señor dueño de la ferretería que por favor los encierre. Sí, no, o sea, yo voy a trabajar. Decían sí, que los habían conocido el mismo día, que estaban buscando un trabajo de un solo día y que ellos le dijeron, sí, por favor, enciérrame tú para trabajar. O sea, como si una persona fuera capaz de pedirle al empleador, o sea, a ese nivel llegó el cinismo de los empleadores, de decir en el juicio penal, al menos el dueño de la ferretería dijo eso en el juicio oral penal, que eran los chicos Job y Jorge Luis quienes le pidieron a él que los encerrara, que no los conocía. Mentira, tenían como 3 meses trabajando para él. Pero a ese nivel llegó, digamos, ese es el cinismo de este empleador peruano cuando llegó el juicio no penal, un poco respondiendo. ¿Y qué cosa ha pasado con los sentenciados a la fecha? Eso es algo que voy a tocar ahorita, César, en las siguientes diapositivas. Voy a terminar un poco con los hechos del caso. ¿No? Ya había comentado que eran de extrema vulnerabilidad, que tenían una ausencia de libertad absoluta, estaban encerrados todo el día físicamente con candado y cadena. El candado tenía las iniciales talladas del dueño de la ferretería dentro del candado. Eso se supo cuando ya los bomberos los liberan y ven el candado tenía talladas las siglas del dueño del empleador. Ausencia de libertad absoluta, condiciones de trabajo degradantes, inhumanas, no tenían acceso a servicios básicos, no podían ir al baño, trabajaban sin ventilación, sin luz, sin horario de refrigerio, ni siquiera les pagaban su sueldo. En el primer piso de la galería, voy a regresar, este es un dato muy importante del caso. En el primer piso de la galería acá, había habido una inspección de INDECI. INDECI y la Municipalidad de Lima habían estado en el primer piso. Y eso me lleva a uno de los comentarios también que he leído ahorita en el chat sobre este caso. Indesi estuvo ahí 2 semanas antes del incendio y cerró el local, ¿no? Le puso esta cinta amarilla, ¿no? Diciendo prohibido ingresar. Cuando Indesi trató de subir a los siguientes pisos, ¿no? De la galería, no los dejaron, los comerciantes, ¿no? Los dueños de las ferreterías acá, no los dejaron subir a los siguientes pisos. Si Indesi hubiera subido ese día que cerraron la galería Las Malvinas, quizás hubieran podido encontrar a Jovi y Jorge Luis trabajando ahí encerrados y quizás hubieran podido salvarse del incendio. Este es un punto importante que tiene que ver con si el Estado peruano podría ser o no responsable en una corte internacional por el fallecimiento de estos chicos, ¿no? Pero ese también es un dato importante sobre el caso que justamente nos lleva a la reflexión, ¿no? O sea, si bien no se le fiscalizó a la empresa informal, pero sí hubo una fiscalización de Indesi 2 semanas antes. 2 semanas antes ellos estuvieron ahí y cerraron el lugar por violaciones de seguridad, falta de extintores, vías seguras de escape, escaleras, etcétera. Pero estando ellos ahí, podrían haber subido al quinto piso y encontrar a Joe y Jorge Luis encerrados ahí.
Y estos como, digamos, los detalles, ¿no? Y ya para ir cerrando también, porque sé que ya estoy casi un poco sobre la hora, ¿no? A los empleadores, que eran los esposos Coico y Seña, ¿no? El esposo se llama Coico, la esposa se llama Seña, pues ellos fueron procesados y condenados en un proceso penal por los delitos de trata de persona y de esclavitud. Y ahorita voy a informarles exactamente qué fue lo que pasó del caso, porque he visto que varias personas me están preguntando. Justamente ahorita voy a llegar este, a ello. Entonces, este es el caso, ¿no? Acá ya sabemos un poco, los empleadores los encerraron, ya sabemos las condiciones, ocurre el incendio. Las personas que provocaron el incendio fueron condenadas por un delito de colocar a personas en peligro y homicidio doloso, porque fue, digamos, la mala suerte de la chispa que provocó el incendio. Pero a los empleadores de Joby Jorge Luis, es decir, a las dos parejas que encerró a estos dos chicos en ese contenedor metálico, se les procesa por el delito de trata de personas y de esclavitud en la modalidad de explotación laboral. Esa es la modalidad, ¿no? En primera instancia, ¿no? O sea, la primera instancia, o sea, el juez, les dieron 35 y 30 años respectivamente. 35 años al señor y 35 años a la señora, ¿no? Al señor le dieron más años porque si bien los dos los contrataron, los dos los llevaban arriba, el señor era quien físicamente los encerraba, pero la señora estaba al tanto absolutamente de todo. De hecho, ella fue quien los lleva donde su esposo y les dice, mira, ya te conseguí estos dos chicos que van a trabajar acá, pero el señor era quien físicamente cerraba el candado, ¿no? Pero digamos que la señora estaba absolutamente al tanto y incluso los llega a reclutar a través de un tercero. Eso es lo que dice el proceso penal. Porque además también estos tres chicos que sí se salvaron también comparecen al proceso y mencionan, oye, sí, yo trabajaba ahí, trabajaba en las mismas condiciones, me encerraban. Por eso, estos tres chicos son tan importantes porque ellos resultan ser la voz de Joby y Jorge Luis en este proceso. Porque Joby y Jorge Luis ya habían fallecido. Entonces, lamentablemente, no era posible saber cuáles eran las condiciones en las que trabajaban, desde cuánto tiempo estaban ahí, cómo habían llegado ahí, ¿no? Cómo aceptaban ser encerrados, etcétera. Por eso es que estos tres chicos fueron tan importantes en el proceso penal para poder realmente ser la voz de Joby Jorge Luis y saber, digamos, a ciencia cierta por qué y cómo es que trabajaban así, ¿no? Ellos eran obligados, no, primero fueron captados, acogidos, no fueron captados por un tercero para trabajar para esta pareja. De ahí eran obligados a trabajar en esas condiciones porque estaban encerrados. Si bien al día siguiente, digamos, al término de las jornadas se les liberaba y se podían ir a su casa y regresaban al día siguiente, durante esas 8 horas ellos estaban encerrados, no podían ni siquiera ir al baño. Y eso que demuestra que estaban, digamos, estaban trabajando en condiciones de coacción, de condiciones de encierro, sin libertad, ¿no? Se vulnera la libertad de trabajo, su dignidad, la libertad individual, la dignidad personal, ¿no? Y esos fueron los delitos que se les imputa a las dos parejas, al señor Coico y a la señora Seña, que eran la pareja de esposos, que eran los dueños además de esta ferretería Ecolux. En segunda instancia se reduce la pena, ¿no? Por un principio de que era la primera vez que cometían un delito y se les reduce la pena a 30 años al señor Coico y 15 años a la señora Seña. Pero se mantienen los mismos delitos, el delito de trata y el delito de esclavitud. Eso, esa sentencia se emitió en el año 2020. En el 2020 sale la sentencia de segunda instancia de sala penal que confirma, digamos, los delitos, pero reduce la pena de 30 años al señor y 15 años a la señora. ¿Qué pasó? La señora está prófuga de la justicia. Ella solamente fue a una audiencia y de ahí se dio a la fuga y actualmente está prófuga de la justicia. Incluso el Ministerio Público tiene, digamos, una recompensa por su captura. Y el señor sí está en la cárcel cumpliendo pena efectiva. Pero ¿qué pasó? Y esto es algo además que analizo en mi libro de Sueños a cenizas. El año pasado, en un habeas corpus, y para no ponerme muy legalista, el habeas corpus es un proceso en el cual, digamos, estos empleadores cuestionaron la sentencia que los mandó a la cárcel por los delitos de trata de personas. Y el año pasado, en diciembre del 2025, del 2024, perdón, para ser exacta, el 26 de diciembre del 2024, el Tribunal Constitucional publicó una sentencia que anuló la sentencia que mandaba a la cárcel a los empleadores de Joby Jorge Luis. Por cosas jurídicas, falta de motivación, eso realmente no es materia exacta
de esta ponencia, pero se ha anulado. ¿Y eso qué quiere decir? Que es a lo que yo me lleva todos los comentarios de César, de Lina, ¿no? De Melissa, porque con esta nulidad la sala penal va a tener que hacer una nueva sentencia y ver si confirma o no los delitos y si es que supuestamente fundamenta o no mejor la sala su sentencia por los delitos de trata y de trabajo forzoso. Personalmente, como menciono en el libro de Sueños a cenizas, yo no estoy de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la sentencia de vista, pues considero que la sala penal sí se pronunció sobre todos los elementos de trata de personas, de trabajo forzoso y de trabajo esclavo, ¿no? Que es algo que analizo ahí directamente. Pero al día de hoy, los deudos no han recibido ni un solo sol de indemnización, pues lamentablemente la señora Seña está prófuga de la justicia y el señor Coico está en la cárcel, con lo cual no han recibido ni un solo sol de indemnización en el proceso penal, porque sí hubo una reparación en el proceso penal, pero no han recibido ni un solo. En el proceso administrativo, que fue una consulta también sobre la inspección de Sunafil, ¿no? La inspección que hizo Sunafil a Ecolux, que era la ferretería del primer piso, se llegó a una multa millonaria de como 250.000 soles, pero eso no se ha ejecutado porque no tienes a quién ejecutar, que era un poco lo que mencionaban sus compañeros en las preguntas, ¿no? Lamentablemente no se puede ejecutar una infracción un empleador informal porque no existe. Más aún si además los accionistas de ese empleador informal están una prófuga de la justicia y el otro está en la cárcel, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso tampoco ha podido darse y también hubo un proceso de daños y perjuicios laboral, en vía laboral a la empresa Ecolux, el cual también se encuentra suspendido, pues fue archivado por inasistencia, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, ¿no? Parte de los deudos han apelado a esta resolución para ver si es que se llega a una audiencia de juzgamiento, pero aún si eso pasara, va a pasar lo mismo que la inspección, porque no se va a poder ejecutar eso a nada, ¿no? Probablemente la ferretería no tiene ningún activo que se pueda embargar o ejecutar a efectos de que los deudos puedan recibir una reparación civil, ¿no? Y eso es un poco quizás bueno, sí, efectivamente ya comenté qué cosa fue lo que pasó con los dueños de la empresa, ¿no? Y actualmente, pues, bueno, la señora Seña sigue prófuga de la justicia desde el año 2020 y el señor Coico está en la cárcel, pero yo no sé si es que a raíz de la nulidad del Tribunal Constitucional no se haya hecho una solicitud de excarcelación y yo no sé también si el Ministerio Público, la Fiscalía va a aceptar ese pedido y lo liberen, eso no lo sé. ¿No? Ahora, de la señora Seña también se interpuso el mismo habeas corpus solicitando la nulidad de la sentencia. Yo creo que si ya se declaró procedente un habeas corpus, que es el de la señora Seña, el del señor Coico también va a proceder y se va a proceder a la nulidad de la sentencia de ambos, porque además ambos están condenados en lo mismo, en la misma sentencia, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias jurídicas para los empleadores? Efectivamente, lo que les estoy comentando, ninguna, ¿no? No hay ninguna indemnización a los familiares y bueno, como les digo, el señor Coico todavía estaba preso, pero no sé si esto ha variado, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Como les digo, sí fueron sentenciados. El problema es que el Tribunal Constitucional el 26 de diciembre ha anulado esta sentencia que los condenó. Entonces vamos a tener que esperar, ¿no? Qué cosas fallan nuevamente en la sala penal a raíz de esta nulidad del tribunal. Y como ya estoy justamente en mis últimos 5 minutos, me parece, ya voy cerrando también con algunas preguntas sobre justamente este caso, ¿no? De las Malvinas. ¿Qué obligaciones incumplió el Estado peruano a través de sus entidades como SUNAFIL, Defensa Civil y Municipalidad que permitieron la continuidad de un sistema de explotación de condiciones de riesgo? A ver, Marco, ¿no? Muy interesante la pregunta. En realidad existen muchas aristas. Voy a aprovechar la pregunta de Marco también para pasar a una de las diapositivas sobre la responsabilidad, ¿no? Este es el concepto de trabajo decente, ¿no? Pero lo que los habla Marco es sobre el tema de la responsabilidad, ¿no? Y a ver, los estados en general, ¿no? El Estado peruano tiene diversas obligaciones internacionales a raíz de convenios internacionales que suscribe, ¿no? En este caso, existen deberes del Estado peruano que no solamente implican un deber de respeto, es decir, yo no hago, o sea, el Estado a través de sus agentes directos no puede cometer una violación de derechos humanos o de derechos fundamentales, pero el Estado también tiene una obligación de garantía, ¿no? De garantía, de resguardo. Esa es la obligación que particularmente yo sustento también en mi libro de Sueños a cenizas, que sustento que el Estado peruano incumplió, porque cuando hacen esta fiscalización en INDECI, 2 semanas antes del incendio, ya estuvieron ahí
ellos debieron, aunque no los dejen los comerciantes, ellos han tenido que regresar con un refuerzo policial, con un mayor arsenal y como sea, inspeccionar toda esa galería para asegurarse que nadie estuviera trabajando en condiciones inhumanas encerrados. Y así, aunque hubiera habido el incendio, ellos no hubieran fallecido. Entonces, ya hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interpreta la responsabilidad de los estados y justamente te dice que el Estado también puede ser responsable por violaciones de derechos que comete de manera directa, y eso es si un agente del Estado los hubiera encerrado, que no es el caso, porque fueron dos privados, o sea, dos esposos que tenían su ferretería. Pero el Estado también tiene un deber de garantía. No solamente es un deber activo, sino también es un deber pasivo, en el que tú tienes que garantizar que terceros no violen esos derechos. Entonces, cuando Indesi estuvo en ese primer piso, ahí debieron asegurarse de que no hubiera nadie que prestara servicios en esas condiciones. Esa es una interpretación personal, que es la interpretación personal que sustento en mi libro de Sueños a Cenizas, para llegar a la conclusión que el Perú podría ser responsable internacional por deberes de garantía, ¿no? Como menciona Marco, no es un deber directo, es un deber indirecto del Estado que pudo haber evitado esta tragedia, ¿no? Que además, otro punto importante, y con eso ya cierro porque creo que ya estoy justamente extendida sobre la hora, ¿no? Es que el concepto de trabajo digno o trabajo decente, como menciona Marco, es un concepto que desde el derecho internacional del trabajo abarca a todos los trabajadores, formales e informales. Y hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy importantes, la sentencia Hacienda Brasil Verde y la sentencia Fábrica de Fuegos, que son sentencias justamente que hablan de medidas que pueden tomar los estados, que tienen mucha informalidad, como nosotros, para que el trabajo decente alcance a más personas. Y la solución no es formalizarlos a todos, porque es muy difícil, pero sí existen ciertas medidas que da la corte para tratar de que el trabajo digno, que es un trabajo decente, en trabajo en libertad, equidad, seguridad y dignidad, es decir, es un trabajo que tiene condiciones mínimas de trabajo, llegue a más personas, a más trabajadores, sean formales o sean informales, ¿no? En realidad hay dos responsables, creo yo, ¿no? Porque los responsables directos son estos empleadores, ¿no? Y esto me regresa a una de las preguntas más arriba, que no recuerdo de quién fue, creo que fue de Elizabeth, sobre por qué las personas, ¿no? O sea, por qué las personas aceptan trabajar así. Pero yo cambio la pregunta. Porque hay personas que creen que pueden obligar a personas a trabajar en estas condiciones. O sea, partamos de la premisa no solamente de por qué peruanos vulnerables aceptan trabajar así, sino qué tipo de empleadores peruanos tenemos que creen que encerrar a alguien está bien, que porque trabajan para uno lo pueden encerrar o tienen el derecho de encerrar. Entonces hay dos responsables, y hay un responsable del Estado, pero también hay un responsable en la sociedad, porque tenemos empleadores que creen que se justifica encerrar a un trabajador, que se justifica no dejarlo ir al baño, que se justifica ponerle una cadena y un candado para que no les robe por toda su jornada laboral. Ese también es el problema, esa también es responsabilidad. Por eso el proceso, el caso es mucho más complejo, ¿no? Y tiene muchas más aristas que solamente decir el Estado. Es bastante complejo por la alta tasa de informalidad. Hay muchos estudios, y con esto ya voy cerrando porque ahora sí ya me estoy excediendo el tiempo. Hay muchos estudios sociológicos, ¿no? Desde la sociología y de historiadores que hablan del fenómeno de la informalidad desde un punto de vista social. O sea, ¿por qué las personas trabajan en informalidad? ¿Por qué creen que ser informal está bien? ¿Por qué cree alguien que encerrar a otra persona está bien? ¿No? Y tiene una raíz que en realidad pues tiene ya muchos años, tiene muchos problemas sociológicos detrás, ¿no? Porque muchas veces se cree que el informal es un sinónimo de éxito, ¿no? Entonces, como ese es el costo, entonces para yo poder tener más ingresos, entonces eso me justifica a mí hacer ciertas conductas contra otros, ¿no? Una absoluta falta de respeto de todos los derechos mínimos. Entonces es un fenómeno bastante cultural, ¿no? Entonces yo diría que responsables somos todos. Es el Estado, son los empleadores, es la sociedad, por el alto nivel de tolerancia social que tenemos a casos como estos, a trabajo informal, trabajo precario, trabajo en condiciones de esclavitud, la falta de fiscalización que hubo. Bueno, yo llego al local, no me dejan subir, ya pues me voy, en lugar de regresar con un operativo policial para subir hasta arriba, ¿no? Entonces, en realidad es
muy complejo, ¿no? Todo este tema de la informalidad es muy complejo, además, este caso, ¿no? Y bueno, eso es más o menos lo que pasó en el caso de las Malvinas. He tratado de abordar, eh, digamos, varios de estos temas, ¿no? El espacio es bastante reducido, este caso es súper interesante para los que están interesados. He visto que me están preguntando bastante el tema del libro. El libro se llama De sueños a cenizas, ¿no? Que resuena un poco con lo que mencionaba uno de sus compañeros, porque estos chicos tenían sueños. Ellos soñaban con una vida mejor, por algo trabajaban así, ¿no? Pero sus sueños lamentablemente se volvieron cenizas, ¿no? Por estas condiciones de trabajo forzoso absolutamente inhumanas, ¿no? Entonces el libro se llama De sueños a cenizas, reflexiones sobre el trabajo forzoso en el Perú. Está a la venta en Palestra, también lo pueden encontrar en la Feria del Libro. Y bueno, es una reflexión sobre todo esto. También ya entro más a detalle en los factores de vulnerabilidad, entro más a detalle en la vida de Job y Jorge Luis, en la inspección. Por ahí leí también que alguien por ahí preguntaba cuáles habían sido digamos, las infracciones de Sunafil. Pues Sunafil también tiene tipificado el trabajo forzoso como infracción muy grave, ¿no? Y bueno, todo el correlato de no pago de beneficios sociales, ¿no? Entonces, lo que se le imputó a Ecolux fue justamente el trabajo, digamos, la infracción de trabajo forzoso, ¿no? Pero nuevamente esa acta de infracción tampoco se pudo ejecutar, ¿no? Porque no hay bienes, ¿no? Ni hay donde justamente ejecutar esa infracción, ¿no? Además que los dueños de la ferretería están en la cárcel y uno está prófuga, con lo cual hay una imposibilidad práctica de ejecutar esa acta de infracción, ¿no? Sí, ¿qué hacer? Y ya con esto cierro porque ya me excedí del tiempo, pero como que todavía no me han cortado. Es muy complejo, este problema es muy complejo. Yo también en el libro he tratado de reducir, digamos, ¿no? En 1 hora y 10 de esta ponencia. Hay muchas cosas, ¿no? Primero, educación, sensibilizarnos, hay que ser más conscientes de este tipo de fenómenos, hay que tratar de educarnos nosotros, educar a todo nuestro entorno sobre estas violaciones de derechos, entender que ningún empleador puede encerrar a su trabajador por nada del mundo, sensibilizarnos, educarnos, ¿no? Segundo, apoyarnos en políticas públicas. Ya les he hablado de algunas iniciativas, el Plan Nacional de Empleo Decente, hay políticas públicas de erradicación de trabajo forzoso, de trata, políticas multisectoriales. Es necesario seguir impulsando esas políticas públicas intersectoriales. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque no trabaja una entidad sola, trabaja SUNAFIL con Ministerio de Trabajo, con Ministerio de Justicia, con Fiscalía, con comisarías, con los colegios, con la UGEL, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Economía, trabajan todas las entidades articuladas juntas, justamente pensando en, pues, una mejora ya a nivel Perú, ¿no? Y bueno, eso digamos como algunas conclusiones iniciales. El proceso es bastante complejo, ¿no? Existe una serie de actores y es un fenómeno bastante, digamos, complicado, pero creo que con esas acciones, desde esas acciones, ¿no? Se pueden ir generando pequeños cambios, ¿no? Es muy triste, efectivamente, como mencionan el caso de las Malvinas, ¿no? Acá está el libro para los interesados, no sale así, ¿no? Ahí está, de sueños a cenizas, que es justamente sobre, y es, bueno, es bastante grueso porque justamente yo abordo todo esto que hemos conversado, ya detallo más las normas aplicables, detallo más un poco la historia, hablo un poco también del caso McDonald's, que también he visto que justamente lo han mencionado también en una de las preguntas, ¿no? Sí habían pruebas, pero lo anulan en realidad por un tema de justamente, no de falta de pruebas, sino lo que dice el Tribunal Constitucional es que la sentencia no está supuestamente debidamente sustentada. O sea, la sentencia de la sala penal no está debidamente sustentada, ¿no? Si el sector informal, eh, sí, no, la verdad que esto genera pues bastante indignación, ¿no? Sobre todo por la anulación de esta sentencia, que finalmente es como algunos de ustedes mencionaban, 8 años después regresa a Foja Cero, ¿no? Y en realidad he visto que muy poco se haya hablado de este caso, por eso yo también me animé a escribir este libro, ¿no? Que sale de mi tesis de maestría, pero ya de ahí está mucho más complementado, sobre todo cuando yo me enteré que esta sentencia había sido anulada el 26 de diciembre del año 2024, ¿no? O sea, muy próximo a las fiestas también, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto, doctor Torres, ya me he excedido en demasía, ¿no? En el plazo que me han otorgado, pero la verdad que siguen las preguntas súper interesantes y la verdad que no me he dado cuenta que ya me excedí bastante respecto de el tiempo que me habían otorgado.
Doctora Merstal, no, la verdad que nos están pidiendo inclusive hasta una segunda parte de su ponencia, Sí, muy yo encantada. buena, Yo creo en que esto verdad. da para una segunda, yo encantada para hacer una continuación, ¿no? Quizás con mayor detalle y poder hablar de Sunafil, ¿no? Cuáles fueron las infracciones, ¿no? Han salido bastantes preguntas súper interesantes y tranquilamente da para una continuación. Incluso también podría hablar más a detalle del caso McDonald's, que además también trajo modificaciones normativas en el seguro de vía ley, las potestades que tenía Sunafil en la fiscalización de empleadores, entonces da para una siguiente ponencia, yo encantada, si es que se abre el espacio, porque de verdad que me ha gustado mucho, además las preguntas han estado súper interesantes y ha estado bastante activa la participación de los integrantes a lo largo de toda la ponencia. Muchas Sí, así gracias. es. Sí, doctora, no, más bien gracias a usted por haber aceptado esta invitación nuevamente. Hemos estado muy gustosos de haberle escuchado, de que nos haya expuesto este caso tan importante que han marcado un precedente, pues, ¿no? En lo que, en lo que corresponde al ámbito laboral, ¿no? En realidad es transversal también porque se infringen, bueno, derechos no fundamentales de las personas y la verdad es que hemos estado muy gustosos de haberla oído. La han oído más de 2.000 personas, doctor. Estamos ahorita conectados, muchas personas que nos ha parecido muy interesante su ponencia. Yo le agradezco por su tiempo y me comprometo a poder coordinar una nueva actividad con usted, doctora. Tenemos muy buenos comentarios. La verdad que, bueno, yo les pido disculpas por no absolver todas las consultas, No, no, pero no. creo que usted ha podido simplificar muchas de ellas absolviéndolas, ¿no? Esta dinámica que ha tenido usted el día de hoy de poder exponer y absolver las consultas ha sido muy buena. Yo no me queda más, doctora, que agradecerle nuevamente, Muchas gracias, agradecer doctor. a todas las... Solamente un último comentario porque veo Sí, que sí, siguen doctora. preguntando, digamos, por el libro. El libro está disponible en el stand de Palestra de la Feria del Libro, de la Feria Ujú. Internacional del Libro y en general de Palestra, ¿no? Y se llama De Sueños a Cenizas, ¿no? Mi nombre es Marilu, bueno, lo van a poder en la página web, ¿no? Pero es justamente ese análisis, ¿no? De todo el caso. Tiene de legal, tiene jurídico, tiene penal, tiene derecho internacional, derechos humanos, un poco de sociología y de historia, porque veo que están preguntando bastante, digamos, dónde pueden adquirir el libro o cómo se llamaba. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctora. Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final. Doctora, le reitero, comprometerla nuevamente a poder tenerla con nosotros en una Pues nueva edición de nuestros lunes de Derecho. Muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Los esperamos en la siguiente edición el próximo lunes. Que continúen teniendo una muy buena tarde. Gracias, doctora. muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, doctora. Cuídese.